Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 426. Confianza en no ser derrotado. El cardenal Wittelsbausen, hasta donde sabía el obispo Bebich, no tenía ninguna relación con el cardenal de Mare y políticamente pertenecía a la antigua facción católica liderada por el difunto Papa Ludovico. El cardenal Wittelsbausen era conocido como una figura considerablemente influyente dentro del poder del difunto Papa Ludovico. Es decir, que el cardenal de Mare emergió repentinamente como el confidente más cercano del Papa Ludovico. El obispo Bebich razonó lógicamente que el cardenal Wittelsbausen, habiendo sido mencionado como uno de los candidatos a sucesor del Papa tras la destitución del arzobispo de Busduren, no vería con buenos ojos el ascenso del cardenal de Mare. Sería lo mejor si la antigua facción católica se separara de la nueva facción y siguiera su propio camino. La facción liderada por el cardenal de Mare por sí sola no podía elegir un papa. El obispo Bebich depositó sus mayores esperanzas en el cardenal Wittelsbausen. Así, el cardenal Wittelsbausen, al recibir la acusación de que el cardenal de Mare practicaba magia negra en su casa, y las pruebas que le entregó el obispo Bebich, fue directamente a encontrarse con el propio cardenal de Mare. Le entregó todas las pruebas al cardenal de Mare. Su eminencia cardenal de Mare. He recibido este documento. Sin embargo, su actitud era extraña para alguien que estaba interrogando. Tampoco estaba haciendo un trato para encubrirlo a cambio de una recompensa. Más bien se parecía a una ayuda. El obispo Bebich me lo entregó. Dijo que la fuente de la información era su antiguo hijo. El cardenal de Mare quedó muy impactado. Sabía bien que el carácter de Hipólito no era bueno, pero nunca imaginó que lo traicionaría de esta manera. ¿Qué es esto? Al ver al cardenal de Mare angustiado con la mano en la frente, el cardenal Wittelsbausen le dio unas palmaditas en el hombro. Fue un gesto de aliento. No tiene que darme excusas ni explicaciones. Si soy la única persona que ha recibido esto, su eminencia no tiene por qué preocuparse. Guardaré silencio. El cardenal de Mare no podía entenderlo. El cardenal Wittelsbausen, si no era la persona más cercana a ser el próximo papa, era al menos la tercera o cuarta persona que se mencionaba. ¿Por qué me hace este favor? La frase «el trono papal podría ser suyo» no salió de su boca. Sin embargo, el cardenal Wittelsbausen tenía una expresión como si lo supiera todo. Respondió con calma. Al visitar San Carlo por primera vez para asistir a este concilio, me reuní con el príncipe Alfonso de su país. Parecía haberlo oído de su yerno como un comentario pasajero. Aunque se decía que León III se había enfurecido, recordaba que había sido un encuentro ceremonial y no largo ni importante. Pero el cardenal de Mare todavía no entendía por qué el nombre de su yerno aparecía aquí, y qué influencia podría tener su yerno sobre el cardenal del norte. El príncipe Alfonso luchó junto a nuestro gran duque de Oldenburgo del ducado de Sternheim en la Guerra Santa. Personalmente le debo la vida al gran duque. Ah, eran del mismo país. Así es. Se exigía a los clérigos de la Santa Sede que se dedicaran a la Iglesia sin importar su nacionalidad, pero en la práctica no era así. Las diócesis estaban divididas por países, y el idioma, las costumbres y la cultura eran diferentes en cada nación. El príncipe Alfonso, a quien conocí, expresó su profunda confianza en su eminencia el cardenal de Mare y me instó repetidamente a que le diera apoyo. Dijo que ayudar a su eminencia era ayudarse a sí mismo. El cardenal de Mare estaba desconcertado. Acababa de ser traicionado por el hijo que había criado durante casi 30 años como si fuera suyo. Nunca había pensado que su yerno, a quien había acogido hacía solo unos días y de quien no tenía nada que esperar, lo apoyaría sacrificando una carta que podría usar en el futuro. Pero eso sucedió. Además, el cardenal de Mare no recibió ni un solo indicio, y mucho menos un favor. El príncipe Alfonso era una persona que escapaba a su comprensión. Y el gran duque de Oldenburgo, a quien le debo la vida, me pidió que cuidara bien del príncipe Alfonso. Dijo que sería un pilar del continente central. El cardenal Wittelsbausen, quien lo ayudó hoy, también era una persona que se desviaba mucho de su sentido común. Si hubiera sido el propio cardenal de Mare, sin dudarlo, habría tomado esta denuncia de magia negra y la habría revelado directamente en la reunión general.
El cardenal de Mare, sintiendo una vergüenza indescriptible por la forma en que había vivido, preguntó. ¿Eso es todo? Por supuesto que no. El cardenal Vitelbauzen cortó la pregunta del cardenal de Mare con la firmeza de una calabaza. El cardenal de Mare se sintió un poco aliviado en su interior, como si hubiera regresado al mundo que conocía. Dudo de la fiabilidad de este documento. El contenido es burdo y no hay forma de verificarlo. ¿No es un documento que cualquiera puede garabatear? El cardenal Vitelbauzen tuvo el mismo pensamiento al ver el manuscrito de Hipólito que Hipólito había tenido al ver el resumen del diario de su madre escrito por la tía Luisa. Además, él tenía una moralidad o una compulsión clerical que Hipólito no tenía. Si hubiera salido antes, habría considerado formas de verificarlo. Pero presentarlo 2 horas antes de la entrada al cónclave, haciendo imposible la verificación, es un método despreciable. El cardenal Vitelbauzen le dio una palmada en el hombro al cardenal de Mare. No se preocupe demasiado, entremos en la primera votación. Gracias por confiar en mí. Aunque el cardenal de Mare expresó su gratitud al cardenal Vitelbauzen, no pudo ocultar su inquietud. No era solo porque el cardenal Vitelbauzen lo tratara demasiado bien. La denuncia de Hipólito distorsionaba el contenido de la carta de Lucrecia, haciendo parecer que el cardenal de Mare había traído directamente a una bruja mora y le había ordenado usar magia negra. Esa parte era falsa. Sin embargo, era una verdad innegable que la difunta Lucrecia, la antigua amante del cardenal de Mare y madre de sus hijos, había practicado magia negra en la casa. Hipólito, ¿hasta dónde llegaría el niño que había criado? El cardenal Vitelbauzen había animado al cardenal de Mare a no preocuparse y a entrar en la primera votación, pero las cosas no salieron así. Esto se debía a que la segunda persona elegida por el obispo Bebich, el cardenal Loyola de la diócesis de Tulena, se acercó al cardenal de Mare con el rostro pálido. ¿Cómo pudo hacernos esto? El cardenal Loyola era miembro de la nueva facción católica liderada por el cardenal de Mare. Y era un miembro muy entusiasta. Como líder de la diócesis de Tulena, ubicada en el reino de Salamanca, era natural que, tanto geográfica como nacionalmente, perteneciera a la antigua facción católica. Sin embargo, debido a su obstinada faceta de principista, no pudo adaptarse a la antigua facción católica y se unió a la nueva facción, que aplicaba la lógica y un estricto criterio teológico a la interpretación de la doctrina. Por eso el cardenal Loyola no pudo pasar por alto esta acusación. ¿Magia negra? ¿Está loco su eminencia? Loyola. Hay un malentendido. Escúcheme. El obispo Bebich ha declarado que tiene todos los instrumentos utilizados en la magia negra y testigos. Una vez que comenzaba el cónclave, el colegio cardenalicio dentro no podía comunicarse con el exterior. Puedo explicarlo todo. Por ahora mantengámoslo en secreto y luego afuera, poco a poco. Estamos votando para elegir al próximo papa. Todos los cardenales que participan en la votación tienen derecho a ejercer su voto con toda la información. El cardenal Loyola se enfrentó al cardenal de Mare, diciendo que si no se podían resolver todas las dudas de inmediato, al menos se debía informar de este hecho al colegio cardenalicio que participaba en la votación. No tenía nada que decir, aunque tuviera 10 bocas. Loyola, escúchame. Tan pronto como el cardenal de Mare abrió la boca para apelar a la relación personal con el cardenal Loyola, el cardenal Praverti, el más joven del colegio cardenalicio encargado de dirigir la reunión, los llamó alegremente desde el otro lado. Se acabó el tiempo para la primera votación. Ambos, por favor, entren en la sala de votación. Así, se llevó a cabo la primera votación del primer día después de la apertura del cónclave. Por favor, depositen sus papeletas en la urna en orden. Después de agitar bien las papeletas para preservar el anonimato y contarlas, el resultado de la primera votación fue de 21 votos para de Mare, 4 para Arcandelle y 2 para Borgogna. Fue abrumador. Sin embargo, después de que se anunciaran los resultados de la votación, el cardenal Loyola se levantó. Con el corazón apesadumbrado, les digo. Hay algo que debo compartir con ustedes. El cardenal Loyola levantó el pergamino que tenía en la mano. Los rostros del cardenal de Mare y del cardenal Vitelbauzen se endurecieron. Ha llegado una acusación de que el cardenal de Mare practicó magia negra pagana prohibida en el invierno de 1122, en la residencia del cardenal en San Carlo. El cardenal Loyola comenzó a leer en voz alta el contenido del pergamino.
La atmósfera ruidosa de la sala se fue enfriando gradualmente con cada frase que se leía. La votación de esa tarde, después de que se compartiera la denuncia del obispo Bebich, fue de 13 votos para Demare, 7 para Arkandeye, 1 para Borgogna y 6 abstenciones. Después de eso fue una tediosa guerra de trincheras. El colegio cardenalicio que apoyaba a Demare se redujo a 11 y no se movió más. El cardenal Arkandeye, que había alcanzado 8 votos por ser el segundo después del cardenal Demare, no pudo reunir más votos. Aunque la razón por la que Demare, que había recurrido a la magia negra, no debía convertirse en papa era clara, también era clara la razón por la que Arkandeye, que había construido su fama como inquisidor, no debía serlo. Aunque esa acusación sea toda mentira, al menos es cierto que la difunta amante de Demare era una mujer aficionada a la magia negra, un líder espiritual de la Iglesia de Jesús, no digan tonterías. El continente central se volverá negro por la depravación espiritual. Si el cardenal Arkandeye asciende al trono, el continente central será espiritualmente puro, porque matará a cualquiera que tenga la más mínima mancha. En cambio, la tierra se teñirá de rojo sangre. No era un inquisidor, sino un inquisidor. El cardenal Arkandeye era un torturador. La persona que convenció a Demare, que se aferraba a su puesto sin poder moverse, fue el cardenal Praverti, de la facción moderada. El cardenal Praverti, el miembro más joven del colegio cardenalicio y a cargo de la diócesis de San Ireneo en el sur de Gálico, era tan afable que mantenía buenas relaciones con todos. Su eminencia. Estamos en un punto muerto interminable. Existe una interpretación autorizada del resultado del concilio de Epsilon de 998, que establece que después de 30 días de la apertura del cónclave, el método de elección puede cambiarse de unanimidad a mayoría simple. ¿Lo sabe? En ese caso, el lado que asegure 14 votos ganará. ¿Está seguro de conseguir 3 más?